Amén. Gloria a Dios por nuestro Señor. Dios es bueno. Les llamo la atención a algo aquí encontrado en nuestro pasaje que leímos esta mañana en Apocalipsis capítulo 2. Algo que sirve como una alerta, como una advertencia para todos nosotros. Yo quisiera que abriera su corazón a la predicación de la palabra de Dios. Es el único tiempo toda esta semana que ha pasado que puede que Dios nos pueda hablar claramente de su palabra. Dios dice en la Biblia que ha escogido la locura de la predicación. Y vamos a abrir nuestro corazón y prestar atención. No es un comercial, no es una película, no es una historia más, es la palabra de Dios. Y no es el predicador que merece algún respeto, alguna honra, es la palabra de Dios. Él es nuestro tesoro, ¿verdad? Y entonces vamos a ser fiel a escuchar la predicación de la palabra de Dios. En el versículo 10 dice la Biblia: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando el Señor Jesucristo dijo, he aquí el diablo, no estaba hablando de algo fictioso o una caricatura como la que vemos aquí, pero sí estaba hablando y advirtiendo a la iglesia que Satanás estaba en medio de ellos, estaba presente. Por eso Cristo dice, he aquí el diablo. En inglés, the King James dice, behold the devil. Behold, míralo con tus ojos. Entiende que él está allí. Esta es una verdad que muchos quizás no logramos entender. Por eso los pleitos, los conflictos, los disgustos, las divisiones y pleitos que hay entre nosotros, porque no hemos llegado a entender algo muy espiritual, que detrás de todos los problemas en nuestra vida, los pleitos, contenciones, conflictos, desánimos, desalientos dentro de la obra de Dios, cualquier problema que usted tenga en su corazón, aunque usted le haya puesto cara a ese problema y dice, ese es él mi problema, ella es mi problema, usted está equivocado, mi querido amigo. El problema eterno de la vida cristiana ha sido siempre uno: he aquí el diablo. De eso quiero hablarles esta mañana. He aquí el diablo. Gracias, diablo. Ahí está. Le dijimos que se vistiera de diablo y le decía, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actúa? Le decíamos, pues actúa como tú normalmente actúas. Si usted supiera quién está atrás de la máscara, se riera, ¿verdad? Es una alerta, es una advertencia, es una declaración de una amenaza real. He aquí el diablo. Algunos tenemos al diablo sentado a nuestro par y ni cuenta nos hemos dado. No, y no estoy hablando de la persona que está a su lado. Algunos hombres dijeron, sí, pastor, aquí está mi suegra. No, no es eso. El Señor Jesucristo advierte a la iglesia de Esmirna de lo que quizás no pudieran alcanzar a entender y ver claramente. Les dice, he aquí el diablo. Como en el ministerio terrenal de nuestro Salvador, que él mismo enfrentó al diablo, disfrazado de los fariseos, de los saduceos, de los hipócritas, que a cada esquina y a cada vuelta y oportunidad estaban para hostigar, para estorbar y acusar. Querían detener al Salvador de llegar a su meta, de morir por los pecadores. Escúcheme, Satanás está presente.
Yo sé que esto es difícil de entender. Muchos hemos sido creados en religiones muy místicas que creemos que si logras entrar al edificio de la iglesia ya estás salvo. Que aquí adentro el diablo no se puede meter porque ve la cruz y corre de la cruz. Como si fuera el vampiro de la película. Pero está equivocado, querido hermano. Estamos muy equivocados. Algunos esta mañana tuvimos una visita de Satanás. Y por eso vinieron en el carro en pleito, peleándose, discutiendo. Se pelearon en la casa, se pelearon con un hermano, con una hermana, por un problema insignificante. Tuvieron un disgusto, algo no pasó, alguien no trajo el pan que había dicho que iba, alguien no trajo los tamales que prometió iba a traer, y se meten en un pleito. El diablo está muy entremetido en la obra de Dios. Se lo voy a comprobar esta mañana. Mateo 16, por favor. Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16. Dice la palabra en el versículo 23, por favor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí. ¿Qué dice? Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los de los quienes, de los hombres. Escúcheme, el Señor Jesucristo sabía con quién se dirigía. Era su apóstol, su discípulo amado. Pedro, amaba a Pedro. Lo comprueba después cuando Pedro niega al Salvador y se va a la pesca, dejando el ministerio, su llamado a un lado. Jesucristo personalmente va en búsqueda de él para restaurarlo y reconciliarlo para que otra vez pudiera ser usado por Dios. No es que Dios estaba ofendiendo a Pedro. Es que el Señor Jesucristo identificó el espíritu de Satanás en las palabras de Pedro, que quería estorbarlo de virar la cruz como su objetivo principal. Pedro, como un ser humano, no quería ver al Salvador sufrir, porque era humano, era un hombre como usted y yo, controlado por sus emociones, como muchos de nosotros somos muy controlados por nuestras emociones. Hablamos porque tenemos boca, dirigidos por nuestros sentimientos. Así me siento, esto es lo que yo pienso y lo tengo que sacar de mi pecho, y no nos damos cuenta que estamos siendo usados por Satanás al ser controlados no por la autoridad de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, sino por nuestros sentimientos. Y el Señor Jesucristo sabiamente le dice a Pedro, le dice, hazte un lado, pártate de mí, Satanás. En Juan capítulo 8, por favor, noten otro pasaje, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 39, dice la palabra de Dios. Respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuisteis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, muy piadosamente. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Están ahí? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Estamos llegando a la raíz aquí. Hay personas que vienen a la iglesia, pero nunca pueden escuchar la palabra de Dios. No sé qué es lo que interrumpe, estorba el mensaje claro que puede obrar en el corazón de una persona que nos visita por primera vez y lo quebranta, pasan enfrente con lágrimas recibiendo a Cristo. Pero aquí hay personas que tienen años de venir a la iglesia y Dios no les puede hablar a ellos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Cristo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él así, note, los deseos de vuestro padre, ¿qué dice? Queréis hacer. Note que Jesucristo está atacando las intenciones, los motivos, las acciones de estos hombres. No les está diciendo que ellos son el diablo, les está aclarando que ellos están siendo usados por el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? De mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? El mismo diablo estaba constantemente alrededor del Salvador
en su ministerio terrenal, manifestado en diferentes formas, siempre queriendo detener, siempre queriendo enfrentar, siempre queriendo traer conflicto, división, problemas. Él mismo, Cristo lo enfrentó al comienzo de su ministerio. Vean Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, donde dice la palabra de Dios en el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y lo mostró en los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y note el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, y ¿qué dice? Y le sirvieron. Me gusta cómo dice Marcos, que dice que el diablo se fue por un tiempo nada más. El diablo va y viene. Este es el mismo diablo que siempre ha estado allí en medio de los hijos de Dios, estorbando, dividiendo, metiéndose, mintiendo, engañando, torciendo, acusando y obrando en contra de la voluntad de Dios y sus hijos. Lo vemos en Génesis capítulo 3, en el huerto del Edén, en el estado perfecto que Dios creó el Edén, donde Él frecuentaba visitar con el hombre, persona a persona, platicaban juntos, caminaban juntos. Era el Edén. Sin embargo, ahí estaba Satanás en forma de una serpiente, presente allí en el Edén. En Job capítulo 1 lo vemos que Satanás andaba con los hijos de Dios, con los ángeles, con los hijos de Dios también. Ahí entre ellos, dice la Biblia, hablando con Dios, ante la presencia de Dios. En 1 Crónicas 21 lo vemos en los campos de batalla, cuando él incitó al corazón de David, el rey David, a tomar un censo. En medio de la batalla donde Dios está reinando con el pueblo de Dios, ahí también estaba Satanás manipulando, metiéndose, queriendo estorbar, queriendo detener la obra de Dios en los momentos más consagrados, en los momentos más íntimos del ministerio de Cristo. En Juan capítulo 13, cuando Él está a punto de tener la cena, la última cena con sus apóstoles, antes de ir a la cruz del Calvario, dice la Biblia que Jesús le dijo a Judas que se fuera a hacer lo que iba a hacer, porque ya Satanás había puesto en su corazón traicionarlo. Satanás estaba ahí. Pedro 5:8 nos alerta la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente, como nuestro adversario, como león rugiente, buscando a quien devorar. Él es nuestro adversario. Él es el que nos acusa. Él es el enemigo de la cruz. Él es el enemigo de la voluntad de Dios. Aunque Satanás no es omnipresente, no cabe duda que Él está libremente entremetido en nuestras vidas, causando toda clase de problemas, caídas, guerras, pleitos, conflictos y desánimos. Con su astucia, sus artimañas y maquinaciones, Él se infiltra con sus acechanzas y las mentiras en las mentes y corazones de los cristianos. Él es el acusador de los hermanos. En Apocalipsis capítulo 12, por favor. Apocalipsis capítulo 12. Dice el versículo 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de ¿quiénes? De nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿qué? Día y noche. ¿Agarraron eso? Día y noche. Día y noche. No descansa Satanás. Algunos nos tiene cansados, fatigados de hacer el bien. Por eso Gálatas nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos.
Hermanos, el diablo constantemente nos hostiga a cada vuelta. Por eso es necesario vestirnos de la armadura de Dios, caminar con Dios, orar. Esas devociones que se le recomienda, esas oraciones, ese tiempo a solas con Dios es más urgente y más necesario de lo que usted cree. No es un acto religioso nada más. No es un deber del cristiano uno más. No, es de vida o muerte, mi hermano. Nuestras familias dependen de nosotros que caminemos con Dios. Nuestras iglesias dependen de los líderes que caminen con Dios. La obra de Dios depende de cristianos que caminen con Dios, mi hermano. Porque Satanás, he aquí el diablo, dijo Cristo. He aquí el diablo. Él es nuestro adversario, él es el engañador de este siglo. El enemigo de vuestras almas, dice la Biblia. He aquí el diablo. Aquí, no allá. He aquí el diablo. Note conmigo, regresando a nuestro pasaje, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia o las iglesias de Esmirna. Dice en el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Note, la sinagoga de Satanás. Brinquen al versículo 13. Yo conozco tus obras, al mensaje a Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está ¿qué? El trono de ¿quién? De Satanás. El trono de Satanás. La falsa religión queriendo mezclarse con el mundo es el trono de Satanás. Quiero que vean 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6, por favor. 2 Corintios capítulo 6. Todo lo que está pasando ahorita en el mundo no es por coincidencia ni por accidente. 2 Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, vosotros, usted y yo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios nos anhela celosamente. Él quiere que como cristianos vivamos apartados de este mundo, que seamos diferentes a los de este mundo. Pero no solamente nuestras acciones, querido hermano. No solamente con nuestras acciones. Porque muchos somos como los fariseos, que sabemos vivir como el cristiano debe vivir por fuera. Pero por dentro nuestra actitud es pésima, es negativa, es acusante. Atacamos al hermano, a la hermana, hablamos de gente mal. Criticamos a la gente, acusamos a los hermanos, menospreciamos a los hermanos y las hermanas menos significantes en la iglesia. Pablo tuvo que tratar el mismo problema porque había gente nueva en la iglesia y los hermanos menospreciaban a los insignificantes de la obra de Dios. Querido hermano, a lo mejor usted no será Satanás, pero a lo mejor carga la actitud de Satanás. Es creíble entonces, y es un hecho, que Satanás está entremetido entre la obra de Dios. Sí, yo lo creo. El problema es que somos tan terrenal en nuestra manera de pensar y ver las cosas. Pero Satanás sí está presente. Y perdóneme, no quiero desanimarlo de ninguna manera. Este sí es la iglesia, la casa de Dios, donde nos reunimos en su nombre. Pero si el día de mañana este lugar fuera destruido, la iglesia somos nosotros, no el edificio. Satanás no puede poseernos porque ya vive Cristo en nosotros. No tiene autoridad sobre nosotros. Eso es una promesa de Dios. Pero sí puede oprimirnos. La opresión diabólica, eso es muy real. Y le tengo que confesar que han sido muchos los días y muchos
veces que yo he sentido la opresión diabólica sobre mi vida y mi ministerio. No es algo que se promueve, no es algo que se publica, pero muchas veces he estado frente a frente con la opresión satánica. Y muchas veces tristemente viene en forma de personas. No culpo a la persona. La persona no es mi enemigo. Si fuera así, tan sencillo, en primer lugar, si yo pensara así, no estaría en el ministerio. Pero tenemos que reconocer, querido hermano, hermana, que Satanás está allí. He aquí, dijo Cristo. ¿No se ha dado cuenta, hermano, hermana? He aquí el diablo, el padre de toda mentira, el autor de la confusión, el actor de la división, el acusador de nuestras conciencias, el devorador de las almas, el ganador de nuestros fracasos espirituales. He aquí el diablo. ¿No lo puede ver? ¿No se ha dado cuenta? Número 1, nos ha engañado a pensar que somos pobres. Noten Apocalipsis capítulo 2, por favor. En el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Y qué dice? Y tu pobreza. ¿Pero qué dice la escritura? Pero tú eres ¿qué? Rico. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora Dios nos manda que una de las bienaventuranzas que debemos de tener es la bienaventuranza de ser pobres. La pobreza espiritual no está hablando de no tener dinero o no tener posesiones, está hablando de que reconocemos sin fuera de Dios no tenemos nada y no somos nada. Pero muchas veces el diablo, hermanos, nos ha engañado a nosotros a hacernos pensar que verdaderamente somos pobres en el sentido de no tener nada, cuando la realidad es, mi hermano, como dijo David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dijo el Señor aquí, pero tú eres rico. Satanás usa el afán a su ventaja, nos convence de que Dios nos ha fallado, como lo hizo con Eva. En Génesis 3 tenían todo a su acceso, eran las personas más ricas, más cuidadas, más protegidas, pero Satanás convenció a Eva que le hacía falta todavía comer de ese árbol prohibido. Todo lo que tenía no fue suficiente para Eva. Satanás la convenció que le hacía falta más. Oh, Satanás nos conoce la ambición del hombre, conoce el ego, el egoísmo del hombre, sabe que somos últimamente en estado caído, que deseamos más y más, y él ha utilizado ese espíritu de pobreza, ese pensamiento de que Dios nos ha fallado. Mi hermano, Dios ha sido bueno con nosotros. Somos ricos en Cristo. Segunda de Corintios, por favor, véanlo conmigo. Segunda de Corintios, por favor. 8:9 nos dice la Biblia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, ¿qué dice la Biblia? Fueseis ¿qué? Enriquecidos. Por su gracia, fuésemos enriquecidos. Ahora, claro, en Apocalipsis capítulo 3 habla de una riqueza, un espíritu de riqueza que es de reproche hacia nosotros, donde dice en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está hablando el Señor de una actitud pésima donde ya no acudimos a Dios, donde ya no necesitamos de Dios. Por eso la tibieza espiritual viene a nuestra vida. El cristiano que esta mañana, que está en casa, que no sintió la necesidad de ir a la iglesia, es una persona tibia, de segura. No, a lo mejor hay algunas personas enfermas, yo entiendo. A lo mejor hay personas que por su salud no pudieron estar presentes, yo entiendo. O por su situación, a lo mejor fuera de su control, no pudieron venir a la iglesia. Pero típicamente la persona que deja la costumbre de congregarse no viene sino antes llegar a la tibieza espiritual. No necesito ir a la iglesia, no necesito regresar el domingo en la tarde, no necesito ir un miércoles en la noche, yo ya estoy bien. Y de esa actitud es la que el diablo utiliza, ya sea que
que usted se cree rico y no necesita de Dios, o ya sea que el diablo le ha convencido que usted es un pobre miserable, que no tiene nada, que Dios no ha sido bueno en su vida, cuando la realidad, como digo Job, Dios da y Dios quita. No importa si tengo o no tengo, Dios sigue siendo bueno. Y si hay algo que yo sé que Satanás usa en nuestras vidas, mi hermano, es que nos trata de convencer que somos pobres, que andamos mendigando, y tenemos un Dios que tiene acceso a todo, que de Él es dueño de todas las montañas, de todos los mares, de toda la tierra, de todos los bienes, de todo. Y el diablo nos convence que Él nos ha fallado, que mira cómo andamos de pobres, mi necesidad, y que no me alcanza para esto y no me alcanza para ella. El diablo, aquí el diablo, ahí está en los momentos más débiles de nuestra vida. ¿Y cuántos cristianos no llegaron a la iglesia esta mañana completamente afanados por sus necesidades? Y ese afán son los espinos que crecen en nuestras vidas, que la semilla de la palabra de Dios no puede llegar al corazón por los afanes de esta vida. ¿Está usted pensando ahorita en sus problemas, en la falta de esta, en la falta de otra? Hay cristianos que llegan a la iglesia con la cabeza agachada, fracasados, como que si Dios nos ha fallado. Mi hermano, escúcheme, querido amigo, Dios nunca nos ha fallado. Y aquí el diablo nos ha engañado, hacernos pensar que somos pobres, pero somos ricos en el Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Número 2, el diablo nos ha desviado de una fe sincera. El Señor Jesucristo dice aquí en el capítulo 2 del versículo 9 de Apocalipsis: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí el Señor Jesucristo les marca una hipocresía. Se dicen ser judíos y no lo son. La hipocresía, le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, era la levadura de los fariseos. Que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Noten el capítulo 3 del mismo de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. Dice la Biblia en el versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. El Dios nos está recordando a estos cristianos que van a padecer mucha persecución, mucha tribulación. Muchos van a morir por la fe que tienen en Cristo, y les quiere decir: ustedes tienen que seguir siendo fiel. Es más, le dice a Cristo: sean fieles hasta la muerte, porque un día yo voy a venir en mi gloria y voy a defender y voy a recordar a todos aquellos que le quitaron su vida, que se burlaban de la fe, que se burlaban de la verdad. Yo voy a tener mi día. El día de Jehová viene pronto, y es lo que el Señor está recordándole a estos cristianos que van a endurecer, van a pasar por grandes pruebas. Les quiere recordar que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y qué fácil el diablo nos hace desviar de la fe sincera. Satanás usa doctrinas de demonios para desviar al pueblo. Es lo que Pablo le advirtió a Timoteo en 1 Timoteo 4. Les dijo que tuviera cuidado de los falsos maestros, que tuviera cuidado de los falsos profetas que traían doctrinas de demonios, de esas doctrinas que obligan sobre el hombre tradiciones innecesarias, que no se pueden casar, que no se dé esto, lo otro, y que tengan cuidado con esto, y ponen un montón de leyes sobre el hombre para que ellos dicen: haciendo esto vas a agradar a Dios. Y esas son doctrinas de demonios. El diablo quiere enfocarle a usted en lo que usted hace y practica, en vez de quién es usted. La salvación no se gana por obras. La salvación no se logra por ser buena persona. No está esa verdad en la Biblia. Nunca dice la Biblia que podemos ir al cielo a través de nuestras buenas obras. No, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Escúcheme, muchos se han desviado de la fe sincera. Quiero que vean 1 Corintios, por favor, rápidamente. 1 Corintios, por favor, capítulo 5.
Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, ¿qué dice? Llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o de idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún, que dice Pablo, comáis. Ni aún comáis con ese. Porque el diablo está allí. He aquí el diablo. Aquí hay gente que se dicen ser hermanos, pero no lo son. Eso yo no lo dije, lo dijo la palabra de Dios. Yo sé en quién he creído yo. Yo sé mi confianza en Cristo. Yo sé que soy salvo. Y aquí nadie puede juzgar a alguien más si es salvo o no. Pero Cristo dijo esto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice Cristo que habrá cizaña entre el trigo. Y nadie sabrá hasta aquel día, cuando Cristo venga por los suyos. Dos estarán acostados en la cama, hermano Valencia. Uno será llevado y el otro quedado. Dos estarán en el campo trabajando, dice la Biblia. Uno será llevado y otro se quedará. Que hay gente que se dice ser hermano, pero sus acciones y su vida totalmente contradicen lo que la Biblia dice que es un cristiano. Con razón hay tantos a veces pleitos en la obra de Dios, con personas que se dicen ser hermanos o hermanas, pero sus acciones y reacciones son meramente carnales, como que si no tuvieran un Espíritu Santo dentro de ellos. Con razón a veces se escuchan de cosas terribles en la obra de Dios, de adulterio, de desgracias, de perversos que se infiltran entre nosotros para abusar a niños o niñas. ¿Cómo es posible que un cristiano, un verdadero cristiano, tenga la capacidad de hacer eso? Yo le digo y le someto esta mañana, es que a lo mejor no son cristianos. No es que un cristiano no sea capaz de pecar, claro que sí. Pero dijo Cristo, ustedes son de vuestro padre el diablo porque practican el pecado. Satanás, dice la Biblia, he aquí Satanás. ¿Cómo? Entre algunos falsos que están entre nosotros. No se panique, no pierda su fe. Cuando algo pasa con alguien, cuando alguien habla, cuando alguien ataca o acusa o condena, porque he aquí el diablo. He aquí el diablo. Por último, el diablo nos ha influenciado por medio del miedo. El miedo nos paraliza. Escuche bien, la fe nos impulsa. La fe nos permite ver lo que no alcanzamos a mirar. El miedo nos ciega. La fe nos ayuda a entender a Dios. El miedo nos lleva a confundirnos de Dios. Noten ahí en versículo 10 de Apocalipsis, aquí termino. Dijo el Señor Jesucristo, no temas, no temas, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas. El mismo diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No temas, no temas. Ánimo, ánimo, no temas. No seas controlado por el miedo. Si yo estoy con vosotros, ¿quién contra vosotros? Somos más que vencedores en Cristo. No temas, dijo el Señor. No temas. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio ¿qué? Propio. Isaías 41:10, un pasaje conocido por muchos de nosotros, nos dice la palabra de Dios en el versículo 10, capítulo 41, versículo 10, claramente nos dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El miedo tiene control de nuestras vidas y muchas veces nos lleva o nos impulsa a tomar malas decisiones, a reaccionar equivocadamente
por las situaciones y circunstancias de nuestra vida. Y no nos damos cuenta que he aquí el diablo. He aquí el diablo. El diablo nos está estudiando como un predador estudia su presa. Está observándonos. Nos está mirando la actitud que es muy clara en nuestros rostros. Está mirando nuestras acciones, nuestra inconstancia, nuestro apetito a dejar que nuestros cuerpos gobiernen nuestra fe. Él mira y observa nuestra actitud, nuestro hablar, nuestras miradas. Él está observando constantemente, buscando una oportunidad, formulando maquinaciones, pensamientos que no son reales, fabricando acechanzas para hacernos caer y tropezar, poniendo lazos a nuestro alrededor para caer en trampas de Satanás. Constantemente está mirándonos, porque Él nomás quiere una oportunidad para que usted y yo actuemos en miedo. Nos sentimos atacados y queremos reaccionar para defendernos. Cuando Dios nos manda que sea de Él la venganza, no nosotros. Alguien nos ataca o nos acusa y queremos responder para atrás. Queremos defendernos como que si no hay un Dios que nos puede defender. Querido hermano, eso es lo que Satanás utiliza. Por eso aquí hay parejitas que están en pleitos, que no pueden lograr vencer el odio, el rencor, el coraje. No se hablan, no pueden remendar ni perdonar. Ya están hablando del divorcio. Ya están considerando abandonar su pacto con Dios que dijeron un día hasta que la muerte nos separe. Porque el diablo ha utilizado el miedo para hacernos reaccionar fuera de la voluntad de Dios. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Todas las cosas que nos podrían infundir miedo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dijo Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ahí puede meter usted a Satanás mismo y a todo su ejército de demonios. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido hermano, he aquí el diablo. Yo no sé usted, pero yo estoy cansado de verlo a él obrar sin darme cuenta. Una persona espiritual, una persona madura, puede ver a Satanás, identifica sus obras y dice: esto es Satanás actuando. Yo no le voy a dar lugar a Satanás. Yo no voy a dejar que él tome ventaja. Yo no voy a estar airado. No voy a dejar que el coraje me controle. No le voy a dar lugar al diablo. Voy a dejar que Cristo tenga su manera en mi vida. He aquí el diablo. ¿Lo tiene en su vida? ¿Ha hecho pedazos en su vida? ¿Tiene adicciones? ¿No puede soltar alguna adicción? ¿Tiene el apetito de la cerveza, del licor? ¿Lo necesita? ¿Lo hace a las escondidas de su esposa, de su familia? ¿Tiene ese cigarro que no puede dejarlo? ¿Esas malas costumbres, ese pecado oculto que usted está escondiendo? El diablo ha hecho pedazos de su familia, sus hijos no le aman como deben de amarlo. Hay división en su hogar, no hay comunicación. Pareciera que el mismo diablo vive en esa casa y no es una persona. Es la presencia del maligno. ¿Hasta cuándo vamos a entender?
Querido visitante que está aquí con nosotros, escuche bien. Usted tiene un enemigo de su alma y él se llama Satanás. Y él quiere que usted salga de aquí con algún prejuicio, alguna razón por el cual decir en otro tiempo, no necesito yo esto, no necesito tomar ninguna decisión. Él quiere que usted salga de aquí sin recibir a Cristo como su Salvador. Que usted se afane y se aferre a una religión, a lo que le inculcaron. Es que yo pienso así, es que yo creo así. Es exactamente lo que el diablo quiere. En vez de simplemente reconocer que usted tiene una alma rumbo al infierno y el único que le puede dar vida eterna y salvación es el Señor Jesucristo. Él está esperando a usted. Por eso usted vino a la iglesia hoy, porque Dios puso en su corazón el querer como el hacer, dice la Biblia. Y usted vino a la iglesia invitado por alguien más. Usted no sabía que iba a estar aquí esta mañana, no sabía que iba a escuchar esta predicación. Y sin duda alguna Dios le ha querido decirle a usted, el Espíritu Santo, mira tu vida, mira los problemas que tienes. Es verdad lo que este predicador está diciendo. No estás hasta aquí ya de los problemas de la economía, de los pleitos, de los celos, de los corajes, de los gritos, de los insultos. No estás hasta aquí ya. No lo puedes ver que Satanás ha hecho cabida en nuestra vida. He aquí el diablo y no quiere usted entender que la victoria nos espera en la persona del Señor Jesucristo. Él rompe toda cadena. Cuando Cristo viene, el diablo sale corriendo. ¿Por qué no hoy se humilla ante Cristo y le dice, Señor, salva mi alma? Yo quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Yo no quiero que el diablo tenga victoria en mi vida. Yo quiero que tú, Señor, reines en mi vida. Te acepto como mi Salvador. Si usted hace eso hoy, la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Cristo para salvación. Querido cristiano, cristiana, ¿hasta cuándo le va a dar lugar al diablo? ¿Se le ha ido el gozo? ¿Viene a la iglesia a medias ya? ¿Sin ánimo? ¿Ya ni quiere venir a la iglesia a veces? Está apagado, desanimado y no sabe ni por qué realmente. ¿Está pensando dejar su iglesia? ¿Está pensando dejar su familia? ¿Su esposa, su esposo? ¿Está considerando dejar todo atrás? Mejor nos vamos. Y es exactamente lo que el diablo quiere. Y Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, he aquí el diablo. Behold, he aquí. Date cuenta que ha sido el diablo haciendo lo que está haciendo. Señor, bendice la palabra predicada esta mañana. Señor, obra en cada corazón. Por favor, que haya cualquier interrupción en este momento, que no haya interrupciones. Ayuda a que las personas no estén saliendo del servicio ni entrando. Señor, obra, Señor. Yo sé que el diablo ha estado trabajando, sin duda alguna, ha estado trabajando en las mentes de personas aquí, queriendo causar interrupciones, queriendo preocuparnos de cosas que no tienen importancia. Señor, por favor, bendice esta invitación. Con cada cabeza agachada, por favor, nadie mirando. ¿Cuántos dirían esta mañana, pastor, la verdad es que cuando yo muera, yo no sé a dónde voy a ir? No sé. No sé si mi alma va a ir al cielo con Dios por la eternidad o no sé dónde voy a ir. La verdad es que soy pecador, pastor. He pecado contra Dios. Hay pecado en mi vida y el pecado me condena. Querido amigo, querida amiga, la Biblia dice que todos somos pecadores. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Escúcheme, Dios quiere redimirle, perdonarle sus pecados. Él quiere que usted le pida a Él por vida eterna, perdón de sus pecados. Que se arrepienta de saber que usted es pecador rumbo al infierno y que el único camino al cielo es a través de su Hijo amado, Jesucristo. Cristo murió por usted, por mí, por todos nosotros. Pero ese regalo de vida eterna no va a ser nuestro hasta que le pidamos que nos salve, nos perdone nuestros pecados. Si es usted y ahí está sentado, sentada, diría, pastor, yo quisiera pedirle a Cristo que me perdone, que me salve, que me dé vida eterna.
Yo quisiera pedirle a Él que me ayude, que me dé vida eterna, que perdone mis pecados. Si ese es su deseo, ahí donde usted está, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, por favor, le invito que acepte a Cristo. Dígale así con estas palabras: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, pecado contra ti, merezco el infierno. En este momento me arrepiento, confieso que necesito que tú me perdones todos mis pecados, que me salves y me des vida eterna. Creo en ti, Señor Jesucristo. Salva mi alma. Querido amigo, querida amiga, con sus ojos cerrados, nadie mirando, por favor. Si eso es usted esta mañana, diría: pastor, lo mejor que yo pude, yo le pedí a Cristo que me salvara. Yo le pedí a Cristo que entrara en mi corazón. Yo quise ser sincero, le pedí a Cristo que me diera vida eterna. Me gustaría orar por usted. Sin un compromiso, me gustaría pedirle, por favor, si usted pudiera alzar su mano, quiero orar por usted. ¿Habrá alguien así que diga: pastor, ore por mí? Yo le pedí a Cristo que me salvara. ¿No está esa mano sincera? Por favor, levante su mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Quiero orar por usted. Si usted le pidió a Cristo que le salvara, ahí donde usted está con su mano alzada, levántela, quiero orar por usted. ¿Habrá alguien aquí que diga: pastor, aquí estoy yo? Ore por mí, pastor. Yo le pedí a Cristo que me perdonara, que entrara en mi corazón. ¿Habrá alguien aquí que diga: pastor, yo quisiera saber que cuando yo muera voy a ir al cielo con Dios? Yo quisiera saberlo. Yo quisiera pedirle a Cristo que me salve, me perdone todos mis pecados. Yo quiero saber sin ninguna duda que cuando yo muera voy a ir al cielo con Dios. Si ese es su deseo, ahí donde usted está, levante su mano. Quisiéramos hablar con usted, ayudarle. ¿Quién sinceramente? Veo esa mano ahí atrás. Dios le bendiga. Sinceramente diría: pastor, ore por mí. Aquí está mi mano. Quisiera saber cuando usted muera va a ir al cielo con Dios. ¿Dónde está esa mano sincera? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? ¿Dónde está esa mano sincera? Hay una persona, gloria a Dios, que pasó. Hay otras personas aquí enfrente con quien están hablando. ¿Habrá alguien más que diría: pastor, ore por mí? Yo necesito ser salvo esta mañana. Yo no sé dónde iría cuando yo muera. Yo quiero saber que cuando yo muera voy a ir al cielo con Dios. Si es usted, levante la mano. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así? ¿Alguien? ¿Cuántos dirían: pastor, yo ya soy cristiano, pero todavía no me he bautizado? El bautismo es un paso de obediencia para todo cristiano. Si usted ha recibido a Cristo como Salvador, entonces usted debe bautizarse. El bautismo es una identificación, un paso de obediencia. Y si usted es cristiano, cristiana y no se ha bautizado, usted está en desobediencia con Dios. Quizás alguien le dijo a usted que tenía que arreglar su vida antes de bautizarse, que tenía que estar dispuesto a dejar todo lo malo para bautizarse. Pero esa es una mentira. Lo que usted tiene que hacer es simplemente obedecer a Dios. Y Dios va a hacer la obra en su vida. ¿Por qué no obedece a Dios esta mañana? Y le dice: pastor, yo oré por mí, yo quiero obedecer a Dios en el bautismo. ¿Habrá alguien aquí que diga: pastor, ore por mí? Aquí estoy yo. Quiero bautizarme esta mañana. ¿Habrá alguien así? Padre, yo quiero pedirte, Señor, y dedicarte esta invitación en tus manos. Por favor, Espíritu Santo, muévete entre nosotros. Dios, solo tú puedes hablarle y obrar en corazones de los hombres. Señor, yo creo, Señor, que obviamente el diablo ha estado operando y trabajando. He sentido la opresión del maligno. Pero, Señor, yo también sé, Señor, que, Señor, tú eres más grande y más poderoso. Y esta es tu obra, y este es tu pueblo, y esta es tu palabra. Y el diablo no tiene autoridad alguna. Él queda fuera cuando tú estás presente. Señor, te pido por favor que tú puedas tomar control de esta invitación, de este momento tan importante, y que tu pueblo, especialmente los que no son salvos, puedan responder
Con cada cabeza agachada, nadie mirando, por favor, cerremos los ojos. Querida iglesia, ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar. Porque lo que se acaba de predicar esta mañana es muy cierto. Y aún creo lo estamos viendo en forma de tiempo real. Satanás ha estado opacando, cegando a personas de la verdad, confundiendo a personas, poniendo prejuicios, dudas innecesarias, en vez de simplemente creer la verdad. Satanás ha estado trabajando también. No es coincidencia que esta mañana son menos las manos alzadas. No es coincidencia que esta mañana se siente una tensión. Querida iglesia, oremos, oremos. Porque Satanás no está a gusto, no está cómodo. Y Él no quiere que lo descubramos. Que sigamos como seguimos, como que si todo está bien, sin darnos cuenta. He aquí el diablo. Con cada ojo cerrado, por favor, nadie mirando, por última vez. Por última vez. Habrá alguien aquí que diga: pastor, la verdad es que yo no estoy 100% seguro que cuando yo muera voy a ir al cielo con Dios. Si muriera esta noche, yo no sé dónde iría mi alma. La verdad es que no sé dónde voy a ir. Si ese es usted, ahí donde usted está, le quiero ayudar por última vez. ¿Por qué no ahí donde usted está sentado, sentada? Inclina su rostro, cierra sus ojos y le pide a Cristo que le salve. Él le quiere salvar. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Él, pedirle que le salve. Donde quiera que usted esté, sea mero arriba en el balcón o esté abajo, ¿por qué no le pide a Cristo que le salve? Ahí donde usted está, dígale estas palabras a Cristo. Con su corazón dígale así: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, salva mi alma, entra en mi vida, dame vida eterna, sálvame, Señor Jesucristo. Creo en ti para salvación de mi alma. Si usted está aquí, diría: pastor, yo le pedí esas palabras a Cristo. ¿Podría orar por mí, pastor? Yo quisiera que usted orara por mí. Si usted está aquí, diga: pastor, yo le pedí a Cristo que me salvara. Ahorita hice esa oración con usted. ¿Podría alzar su mano? Quiero orar por usted. ¿Quién diría: pastor, aquí estoy yo? Ore por mí, pastor. Yo le pedí a Cristo que me salvara. ¿Habrá alguien aquí que diga: pastor, ore por mí? Yo le pedí a Cristo que me salvara. Siento que hay alguien más, por eso estoy insistiendo. Disculpe, mi iglesia. Pero hay alguien más aquí que está luchando. Contento con los que están ya siendo salvos, pero habrá alguien más que diga: pastor, aquí estoy yo. Yo soy esa persona que necesito recibir a Cristo. ¿Dónde está esa mano sincera? Habrá alguien más que diga: pastor, ore por mí. ¿Dónde está esa persona? Señor, tú conoces los corazones y tú conoces, Señor, nuestra fe. Y Padre, queremos que tú tengas tu manera entre nosotros. Gracias, Señor, por las personas que sí se les está hablando ahorita de la salvación. Yo no sé qué ha sobrado en el corazón de tu pueblo o no. Yo no sé en qué forma nos hablaste individualmente. Pero yo sé, Señor, y te lo confieso ahorita, y tú sabes la verdad, que muchas veces yo he visto el enemigo atacar, opacar, estorbar. Y Señor, yo te pido por favor humildemente que tú reprendas al enemigo. Señor, que nos des victoria, que nos ayudes a entender, Señor, que no somos miserables, no somos pobres, que somos ricos en ti. Ya tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que debemos tener una fe sincera, Señor, no hipócrita, y ser reales ante ti, Señor, honestos, sinceros. Y por favor, ayúdanos, Padre, nunca a ser influenciados por el miedo. Señor, bendice, Señor, tu palabra y bendice tu pueblo. El piano está tocando, querida iglesia. Yo no sé si usted pasó enfrente o no. Es entre usted y Dios. Pero la oportunidad se abre oficialmente para si usted quiere orar con Dios. No voy a alargar ya más la invitación, pero quiero dar la oportunidad. Si hay alguien que Dios tocó su vida, si usted sabe que el diablo está ahí hostigando su vida,
Si él quiere destruir su matrimonio, si él quiere destruir sus hijos, yo estaría de rodillas diciendo: Señor, por favor, Señor, danos la victoria. Aleja al enemigo de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Aleja el enemigo de mi vida, Señor. Hable con Dios, querido hermano, hermana. Hable con Dios. Muchos, lamentablemente, va a ser muy tarde. Ya después de la tragedia, ya después de las consecuencias, que vamos a entender hasta entonces que ahí estaba el diablo deteniéndonos, estorbándonos, neutralizándonos, haciéndonos pensar que nosotros no éramos el problema, que todo estaba bien, hasta que no vemos una de nuestras hijas, uno de nuestros hijos en las garras de Satanás. Hasta entonces, lamentablemente, vamos a darnos cuenta. Señor, perdónanos, ayúdanos para reconocer quién anda alrededor devorando y queriendo buscar para devorar. Bendice pues tu pueblo, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.